Juntas podemos. En Radio Imagina 88.1. Buenos días, primer sábado de abril, Connie. Comenzamos Juntas Podemos, una hora de conversación para ti, acompañada de música aquí en Radio Imagina. Así es, querida Natalia. Se nos viene abril y te recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Instagram, @Radio Imagina, y nuestro WhatsApp, +569 9767 3715. Y atención, hoy tenemos un sábado de cifras. Vamos a estar hablando del censo, de la baja de la natalidad en Chile, del aumento de las personas que viven solas. Así es, porque Chile tiene una de las expectativas de vida más altas de la región, 81,4 años, pero una tasa de natalidad extremadamente baja, la más baja de todo el continente, una de las 15 más bajas del mundo. Así que la pregunta es, ¿nos estamos transformando en un país viejo y solo? ¿Por qué? ¿Qué cambios podríamos tener? Bueno, todo esto y más lo vamos a conversar después de la música. Ya estamos de regreso, Natalia, con esta conversación. Estábamos hablando de la realidad de nuestro país en el tema de la natalidad, la baja natalidad. El año pasado, durante varios meses, pudimos ver a estas personas, ¿cierto?, de chaqueta azul, los censistas, recorriendo las calles de nuestro país para poder recopilar datos de nuestra población. Y finalmente, la semana pasada tuvimos los primeros informes de resultados. Así es. La primera cifra se destaca, que se destaca es que 18.480.432 personas fueron censadas en este proceso. Esto no corresponde al total de la población, pero sí nos da una idea de cómo estamos como país. Claro, próximamente se van a conocer las proyecciones del censo, pero de este total, 51% mujeres, 48,5% hombres. Y la región con más población, la metropolitana, aquí vive un 40% de los habitantes de nuestro país, sigue Valparaíso y el Biobío. Una de las realidades que quedó reflejada en este censo es que nos estamos transformando en un país viejo. El envejecimiento poblacional en Chile mantiene su tendencia al alza. Las personas que tienen 65 años o más alcanzaron un 14% de la población frente al 11,4% registrado en el 2017. Claro, del 11 subimos al 14%. Además, otro dato que se ha destacado muchísimo en los últimos días en la prensa es el cambio en la estructura de los hogares durante los últimos 30 años. Pasamos de un 8,3% de hogares unipersonales, o sea, del 8 al 21%, casi 22 porque es 21,8%, donde vive una sola persona. Esto pone en alerta a los expertos al estar directamente relacionado con el envejecimiento de la población. Exactamente. Otro punto importante que estábamos viendo es que dejaron los primeros datos del censo 2024 en relación a la tasa de natalidad que sigue bajando, por lo que la proporción de niños y niñas irá descendiendo con el paso de los años. Actualmente, solo el 17,7% tiene 14 años o menos, mientras que el 2017 la cifra era del 20,1%. Esto es parte de la primera entrega de datos que hizo el INE y se espera que el resto de la información correspondiente al total de la población, migración y natalidad lo sepamos ahora, el 30 de abril. Vamos a conversar sobre la baja de la natalidad en Chile, un tema fascinante, esta transformación demográfica que estamos viviendo como país. Lo vamos a hacer con Emilia García, directora de Idea País. Y avanza esta mañana en Juntas Podemos de Radio Imagina, y ahora vamos a concentrar estos minutos que vienen en las últimas cifras, Natalia, de natalidad de nuestro país. Comencemos a poner un poquito el contexto. Según el último boletín demográfico del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de natalidad en Chile registró una disminución de la mitad respecto a la que había hace 30 años. O sea, es una tremenda baja. Y la tasa global de fecundidad en Chile es de 1,16. Eso quiere decir que el nivel de reemplazo que permite a la sociedad mantener una población más o menos estable en el tiempo es de 2,1. Claro, deberíamos estar en el 2,1 y estamos en el 1,16. Así de preocupante. Y para ello, Connie, ya estamos en el estudio con la directora de estudios de Idea País. Estamos con Emilia García. Emilia, muy bienvenida. Fan de Radio Imagina, de la música del 88.1. Así es. Un honor para mí estar aquí en
esta radio. Tenemos emocionada acá en el estudio. Oye, la voy a presentar. Emilia es socióloga, actualmente está cursando el magíster en estudios políticos de la Universidad de los Andes, fue asesora al Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género durante el gobierno de Sebastián Piñera, y con Emilia vamos a profundizar un poquito más sobre lo que significan estas cifras, Emilia. En términos simples, ¿qué pasa si no cumplimos con lo que hablábamos recién, con esa tasa de reemplazo? Bueno, muchas gracias una vez más, Connie, Natalia, por invitarme. Para mí es un honor no solamente venir a estos espacios de discusión, sino que a la Radio Imagina, que como ya bien dijeron, yo soy fan. Y sí, con respecto a las tasas de natalidad, yo quiero partir haciendo una precisión. Para este año se proyecta una tasa de natalidad del 0,88. O sea, estamos actualmente en 1,16, pero para este año se proyecta... O sea, bajo el 1. Bajo el 1, lo cual nos sitúa como país dentro de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Total. Sin duda la más baja de Latinoamérica. Y bueno, y las repercusiones que tiene esto, no solamente en términos económicos. Hace un par de meses estábamos discutiendo la reforma previsional, hace un par de semanas estábamos celebrando la implementación de la reforma previsional, y actualmente ni una reforma previsional se sostiene si es que no hay una fuerza laboral joven que sea superior a la fuerza, o sea, a los jubilados. Claro. Y en ese sentido, Emilia, ¿cómo ha cambiado, según tu visión, la percepción de la familia en la sociedad chilena y la crianza de nuevas generaciones? Qué bueno que lo preguntan, porque en general siempre cuando uno habla de la crisis de natalidad nos enfocamos inmediatamente en cuáles son las causas más bien económicas que pueden justificar esta caída o esta crisis, que sin duda es importante. Obviamente que actualmente tenemos una vida mucho más cara que antes, la crisis en vivienda obviamente que es importante al momento de si uno quiere tener hijos o no, pero lo que la evidencia ha indicado, no solamente nacional, sino que internacionalmente, es que no se explica la caída de la natalidad solamente por factores económicos, sino que también hay factores culturales. Y ahí yo creo que la pregunta por la valoración de la familia que tenemos actualmente, cuáles son aquellos valores que se han destacado más en el debate público, como la autonomía, cómo en el fondo todo ese discurso se contrapone a una visión de familia o de trascender a través de los hijos. Yo creo que actualmente, en el siglo XXI, no solamente actualmente, pero estamos constantemente... nos están diciendo constantemente que la importancia de la autonomía personal, la importancia de no tener compromisos tan a largo plazo, porque todas esas cosas pueden coartarte tu desarrollo personal, y en el fondo actualmente tener hijos es algo para toda la vida, y la gente lo percibe como algo que solamente es coercitivo. Como que lo restringe. Como que te restringe en tu desarrollo personal. Claro, sin embargo también lo económico pesa. No sé si uno lo puede separar tanto, ¿no? Lo cultural de lo económico, porque económicamente los que tenemos hijos nos damos cuenta que... El kilo de guagua sale caro. Que el kilo de guagua, nunca esa frase había estado mejor instalada que ahora. Y que con bienes sociales como la educación, la salud, que no son aquí... que tienes que pagar para tener una buena educación y una buena salud, hace que tampoco sea muy atractivo tener más hijos, po. Sí, pero si uno lo pone en perspectiva, nunca ha sido rentable tener hijos tampoco. O sea, hace 1000 años, hace 200 años, hace 50 años, que en Chile teníamos una inflación del 500%, tampoco era rentable. Si es que cualquier persona en la historia de la humanidad hubiera agarrado un Excel y hubiera dicho, a ver, ¿cuánto cuesta el kilo de guagua? Probablemente siempre hubiera sido una tasa, un número rojo, ¿cierto? Nunca... en términos utilitaristas nunca ha sido rentable. Entonces está bien, actualmente en Chile es mucho más caro tener hijos que hace 10, 15, 20 años, pero aún así en otros países del mundo que pareciera hasta andar todo bien, como son los países desarrollados, por ejemplo, como Corea del Sur, que actualmente tiene una tasa de natalidad en menos de un hijo por mujer, como Japón, y bueno, y otros países de Europa, Estados Unidos, actualmente ellos tienen una tasa de natalidad igual o peor que de la de nosotros.
Y entonces uno ahí se pregunta, está bien, pero ¿es solamente entonces algo económico? No estoy diciendo que no, pero sí lo cultural hay que sopesarlo. Pero lo cultural hay totalmente. que sopesarlo. Sigamos conversando de esto junto a Emilia García, un tema fascinante, encuentro yo. Lo vamos a catar las tres acá, con Emilia. ¿Crees que esta discusión ha calado lo suficiente en la sociedad? Ya estamos de regreso y continuamos conversando con Emilia García, socióloga de Idea País. Estamos hablando si Chile se está transformando en un país viejo a propósito de las bajas tasas de natalidad en esta mañana de sábado. Emilia, fuera de los datos que hemos conocido, de la conversación en los círculos académicos, ¿crees que esta discusión sobre la transformación demográfica ha calado lo suficiente en la sociedad? ¿Qué nos falta también para que de verdad nos importe? Mira, voy a contar una anécdota. La semana pasada un compañero mío de Idea País, Juan Pablo Lira, tuvo que ir por trabajo a Bogotá y por un proyecto que nos ganamos en un fondo internacional, y estuvo compartiendo con muchos otros investigadores de otros centros de estudios latinoamericanos. Y él les contó que en Idea País estábamos hace tiempo, hace bastantes años, diría yo, hablando de la crisis de natalidad, estudiándolo, etc. Y todos quedaron impresionados del tema, no lo podían creer, encontraban rarísimo que lo estuvieran abordando. Y después, cuando Juan Pablo decía, bueno, pero es que nuestra tasa de natalidad es la peor de Latinoamérica, claro, les hacía más sentido, pero todavía no sopesaban la importancia y que probablemente esto también les va a llegar a ellos. Claro. Entonces, creo que cuando uno lo mira en perspectiva, en la región sobre todo, claro, yo diría que sí está calando lo suficientemente hondo. Me gustaría que fuera aún más, sin duda, siempre podemos hablar mucho más y hablar en más profundidad, pero que actualmente casi esto sea una noticia diaria. Uno podría pensar que en casi todos los medios sale al menos una vez al día o cada 2 días la importancia de la crisis de natalidad. Ha habido muchas más entrevistas a académicos, al gobierno cada vez más se le está pidiendo, concientizando también. Claro, o presionando para que se establezca al menos una agenda de Estado que se haga cargo de este tema. Entonces, a mí me parece que todavía queda mucho, pero nosotros que partimos hablando de esto hace 2 años, ahí nadie nos pescaba. Y actualmente estamos acá en la radio, en la mejor radio de Chile, hablando de este tema. Oye, y en el mejor programa para poder hablar de estas cosas también. Oye, a propósito de lo mismo, fíjate que me gusta mucho que hoy día haya una mirada de futuro, ¿no? En el fondo estamos muy concentrados, yo que venía ahora de una reunión gremial, estamos de repente muy concentrados en las situaciones que son urgentes de solucionar en la sociedad. Sin embargo, la mirada de futuro es urgente, porque si no tomamos medidas en el largo plazo, con esa mirada, es que mañana no vamos a poder sacar guaguas que en vez de estar 9 meses en el embarazo estén 1 mes listas, ¿no? O sea, no. ¿Cómo hacemos para crecer la población si es que hoy día no tenemos esta conversación y a nivel estatal se hace más llevadero la carga familiar? Y desde ese punto de vista, ¿qué hay en Chile, según también tu visión, que puede... ¿hay circunstancias específicas que agudizan esta baja de natalidad? ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, la edad de respondo tu pregunta, pero sobre lo que dijiste al principio, yo creo que actualmente el debate se ha visto, el debate público, político, sobre todo en un año electoral, se lo ha tomado sobre todo la crisis de seguridad y la crisis económica, que está perfecto, es algo muy urgente y que lo viven y lo sufren todas las familias chilenas. Pero es muy cierto también lo que dices tú, porque en el fondo estamos dejando temas de lado que los vamos a tener que abordar eventualmente, como la crisis de vivienda, del déficit habitacional, que eso es importantísimo. La crisis de cuidado de una población más vieja. La crisis de cuidado. Actualmente, o sea, no solamente tenemos una crisis de natalidad, sino que tenemos un envejecimiento poblacional muy acelerado. La poca flexibilidad laboral que existe actualmente. Entonces, son todos esos temas que, si bien son importantes, no están siendo urgentes. Y otro tema tabú, a propósito de la reforma previsional, vamos a vivir mucho más, estamos viviendo mucho más, y las mujeres nos seguimos jubilando a los 60 Exactamente. años. Bueno, de hecho, una encuesta de la Universidad Andrés Bello, que hace todos los años para el 8 de marzo, que se llama Feminismo en Chile, le pregunta a las mujeres cuáles creen que deben ser las prioridades de una agenda de equidad de género.
y no recuerdo bien si era la tercera o la cuarta prioridad, es que se equipare la edad de jubilación. O sea, actualmente, algo que uno podría decir siempre como que los chilenos somos cortoplacistas y que no nos... Mentira. O sea, las mujeres actualmente, hasta nosotras, que nos quedan muchos años por jubilar... Y las mujeres vivimos más. Sabemos Además. que esto es una medida que en el largo plazo... no solamente es injusta, sino que es poco beneficiosa Claro, son para 30 nuestro bienestar. años, son 30 años Exactamente, más o menos que hay que exactamente. mantenerse activa en términos de salud, en términos laborales Claro. también. Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Connie, yo creo que hay varias teclas que se pueden tocar, pero que en una crisis económica como la que estamos viviendo no sería prudente impulsarlas actualmente, porque son políticas que son súper caras. Por ejemplo, Sala Cuna Universal. Actualmente solamente tienen Sala Cuna las mujeres en empresas que tienen 20 o más trabajadoras, lo cual no solamente encarece la contratación femenina, la mujer número 20 es carísima para una empresa, sino que no rescata la realidad, que es que los padres son hombres y mujeres, Sí, y para hacer un hijo se necesita un hombre y una mujer. Y es un derecho solo. Claro, solo pero de la actualmente es carísimo, es imposible económicamente impulsar esa medida, o la misma iniciativas de cuidado, que también son carísimas, pero sin duda cualquier gobierno que en un año electoral, sobre todo en este año, cualquier proyecto político debiese tener al menos como una meta el impulsar eventualmente medidas como esas. Vamos a escuchar una canción, vamos a seguir conversando con Emilia García sobre la baja tasa de natalidad. Nos estamos transformando en un país viejo, esta transición, esta transformación demográfica. Conversamos sobre natalidad en Juntas Podemos con Emilia García, directora de estudios de Idea País. Estábamos antes de nuestra pausa hablando, Emilia, sobre políticas públicas. De alguna manera tenemos ejemplos de países que también han enfrentado situaciones como esta. ¿Qué podría rescatar que nosotros pudiésemos mirar? Sí, lo que yo dije en el bloque anterior es que muchos países, sobre todo los países más desarrollados que ya están viviendo esto hace décadas, ya han avanzado significativamente en políticas que puedan fomentar la natalidad, como son todas las políticas de cuidado, sala cuna, postnatal masculino. Actualmente, de hecho, tenemos un proyecto de ley en el Congreso, en nuestro Congreso, que busca ampliar el postnatal femenino a 1 año, lo cual es un inmenso error, porque no solamente sigue encareciendo la contratación femenina, sino que no destaca la importancia de que los hombres también se involucren en la crianza, pero también hay otras iniciativas a nivel internacional que no solamente tienen que ver con políticas de cuidado, sino que también tienen que ver con la flexibilidad laboral, para que así sea compatible, ir a reuniones en los colegios, ir a buscar, ir a dejar al niño. Los horarios de sala cuna y jardines infantiles no conversan con la jornada de trabajo. Pero también se ha visto en todos esos países que dedican más de 1 o 2 o 3 puntos del PIB a políticas pro natalidad, y se ha visto que no ha habido cambio sustancial en los índices de natalidad. Entonces ahí se rescata, o es más plausible la teoría que yo les mencioné en un principio, de que esto no pasa solamente por lo económico, incentivos económicos, sino que también por una cultura que valore la familia, la maternidad y la paternidad. Y un caso interesante de observar es el caso de Israel, que si bien tiene políticas pro natalidad muy fuertes y muy caras, y dedica varios puntos del PIB a esto, que en Chile también nos falta, pero no es el contexto todavía para hacerlo, también en el discurso público se valora y la familia se tiene en el centro, independiente de la composición de la familia, pero la familia es importante para el desarrollo profesional y personal de cada una de las personas. No estamos hablando de una concepción tradicional de familia. No necesariamente. No necesariamente. A pesar de que la evidencia internacional demuestra que hay mayor bienestar en las familias que son biparentales versus las monoparentales, actualmente no va por ahí la discusión cuando uno no es un tema ideológico. Me encanta dónde estamos llegando, porque finalmente tiene que ver en cómo uno se percibe en la vida, no solamente desde la unidad, sino que desde lo colectivo, ¿cierto? O sea, acá hay una corresponsabilidad finalmente que nos permite
desarrollar sin duda una fase maravillosa como es la maternidad o la paternidad, pero además hacernos parte de eso que hablábamos en el bloque anterior, que es la mirada de futuro y cómo nosotros podemos ser parte de la crianza de alguien que sea un aporte a nuestro país, o sea, y al mundo. De repente uno dice, oye, no estoy acá para poder aportar de repente, pero sabes que sí, o sea, en mis espacios de trabajo abrámosle la puerta también a la familia, a que quizás ese compañero de trabajo puede venir con ese hijo a trabajar porque no tiene dónde dejarlo. Oye, y otra cosa por ejemplo. Y otra cosa que no se destaca nunca en el debate es la importancia del padre presente. El padre presente no solamente es bueno para el hijo, sino que hay evidencia también que demuestra cómo las mujeres tienen menos depresión posparto cuando el hombre está presente y le ayuda en la crianza. Bueno, lo ayuda a él, lo ayuda en la crianza. Entonces, no solamente tenemos que enfocar esto en cómo la mujer hace posible su maternidad, que hoy en día es casi imposible porque tenemos que ser perfectas en el trabajo, pero también tenemos que ser perfectas madres. Yo veo hoy día a los hombres mucho más activos en su paternidad, sin duda. En la etapa escolar, que es la que me toca ver a mí, participativos, o sea, años luz de lo que eran los padres nuestros. Sin duda. Sí. Y solamente para destacar una cosa más sobre la importancia de la familia, si uno lo piensa como de manera abstracta, la familia es capaz el único espacio que te entrega amor incondicional, amor gratuito, que te quiere ahí no por lo que entregas o por cómo te va, sino que porque eres. Y eso para la formación ciudadana es importantísimo. Entonces yo no me atrevo a pensar cómo va a ser el día de mañana un país que no tiene familias fuertes y que no le entregan esa experiencia vital a un ser humano que es de sentirse... Y eso que los chilenos valoramos la familia, o sea, completamente, y no solamente la familia nuclear, sino que los primos, los abuelos... A propósito de lo mismo, quisiera destacar una cosa. La realidad de nuestro país, lamentablemente, es de muchos padres ausentes. Y eso hace que las mujeres se cuestionen mucho más la idea de enfrentar una maternidad que es sola, o a veces ya tuvimos la experiencia de criar solas, entonces tenemos miedo, ¿verdad?, de que el personaje pueda desaparecer. Y hablando así tan en buen chileno, también es verdad de que venimos de culturas tribales. Y hay una persona que nos vino a hablar sobre la crianza en tribu, ¿verdad? Natalia, creo que eso también, que a mí me tocó vivirlo en la primera parte de la vida de mi hija Mira, las redes son parte de la familia que tú eliges. Entonces acá me gustaría también mandar un mensaje. Si no es tu realidad esto del papá presente, también hay otras personas que se hacen fundamentales en la vida de la crianza de tu hijo, de tu hija, y es cosa también de abrir las posibilidades y los brazos a que eso se construya. Son vínculos que tú puedes tener dentro de tu familia. Así que, bueno, tenemos tanto que conversar. Gran tema para conversar. Sí, que quedamos cortas. Pero lo bueno es que vamos a seguir conversándolo por este año, el próximo y todos los que vengan. Oye, Emilia, muchas gracias por esta conversación de sábado en la mañana. Emilia García, directora de estudios de IDEA País.